Shabbat Shalom, familia, que el Eterno los bendiga. Damos gracias al Padre Celestial que nos permite estar iniciando en este día un nuevo ciclo del estudio de las Parashot, la Parashot semanal que estamos estudiando. Hoy hemos concluido con las diferentes festividades de otoño, Yom Teruah, estuvimos en Yom Kippur y en la semana de Sukkot, que fue de mucha bendición. Así que el Eterno los bendiga a todos y cada uno que se esforzaron por estar en, en las celebraciones. Amén. Bien, familia, vamos a compartir el tema. Ya aquí hemos orado, ya hemos bendecido el nombre del Eterno y damos gracias al Padre por esto. Entonces, esta semana estamos en la Parashá Bereshit. La Parashá Bereshit, la Parashá número 1 de 54 porciones que estaremos estudiando durante todo este año del estudio. Amén, que iniciamos hoy. Amén. Esta Parashá Bereshit se encuentra en el libro de Bereshit, que se conoce como Génesis. Amén. Génesis, capítulo 1, del versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 8. Ahí se encuentran ubicadas las 7 aliyot, amén, que los hermanos que siempre nos ayudan con las lecturas de estas aliyot que compartimos durante la semana, agradecidos con todos, amén. Bien, como siempre tratamos de utilizar la metodología para poder tener un amplio sentido más claro del estudio de los diferentes estudios que hacemos de la Torá, amén. Bien, gloria a su nombre. Como introducción, hermanos, quiero decirles el estudio de las parashot o de las parashot. Por ejemplo, en la metodología hebrea tiene este estudio dividido en 7 secciones que se conocen como aliyah. La palabra aliyah lo que significa es subida, ascenso, ¿ok? Entonces, es hacer aliyah, estamos ascendiendo espiritualmente, estamos subiendo, que es lo que significa la palabra aliyah. Por ejemplo, cuando una persona viaja a Israel, dice que está haciendo aliyah, está subiendo a Israel. Nunca se dice bajar a Israel, no, se dice subir a Israel, porque más que una subida física, es una subida espiritual. El estudio de la Torá es un ascenso espiritual. Amén. Entonces nosotros ascendemos, subimos. Entonces, cada una de las 54 porciones, que es lo que significa la palabra parashá significa porción, ¿cierto? Entonces, parashot, porciones. Vamos a estudiar 54 porciones. Vamos a estudiar 54 parashot, ¿ok? En singular es parashá. Entonces, y se lee lo que es la Haftará. En esta semana la Haftará la encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 18 al 42. Amén. Y también tenemos la Mishnah Nazarita o el comentario nazareno, o como lo conocemos más popularmente, como el Brit Hadashah, la lectura del Nuevo Testamento, esta semana en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. Ok. Esta es, por ejemplo, en esta primera porción, en esta primera parashá. Le estaba comentando acá a los hermanos antes de entrar a la clase de que cada una de estas porciones o estas aliyot, son 7. Me llevaría una semana para hablar solamente de la primera aliyah. Cada una de estas le aseguro que nos llevaría por lo menos una semana cada una. Entonces, lo que vamos a hacer en este año de estudio que el Eterno nos está permitiendo iniciar hoy, y si Él nos presta vida y nos regala vida para poder completar las 54 porciones, vamos a tratar, hermanos, de enfocarnos en algún punto en específico para poder estudiar. Amén. No vamos a poder abarcar todos los puntos. Es imposible en una noche o en 2 noches. ¿Ya? Solamente, mire, en esta, por ejemplo, en esta parashá,
traté de hacer un resumen. Y el resumen, si usted lo ve aquí, dice 32 páginas. En un resumen, así como decimos popularmente, a la carrerita. Entonces, es imposible poder abarcar tanto. Entonces, vamos a tratar de tomar algunos puntos importantes y no voy a ir como en los otros años de aliyán a aliyán, sino vamos a tratar de enfocarnos en unos puntos en los cuales podamos tener un amplio estudio y que nos quede una idea un poco más clara. Amén. Ese es el propósito de este año de estudio. Amén. Y que usted también pueda en casa estudiar. Bien, entonces, vamos a iniciar. La introducción en este tema, la parashá o la palabra hebrea que se traduce como Bereshit, o la palabra Bereshit, que ha sido traducida como en el principio o al principio. Amén. Es la primera palabra del libro que lleva su nombre, Bereshit, la cual tradujeron como Génesis. Amén. Que la palabra Génesis es una palabra griega que significa al comienzo o al inicio. Entonces tienen una cierta similitud, pero en sí la palabra original hebrea es Bereshit. ¿Ok? Es el inicio del tiempo de la vida y el propósito. En Bereshit es el inicio del tiempo de la vida y el propósito. Bereshit nos recuerda que tenemos una conexión directa con el Eterno, reforzando la idea de que todo tiene un propósito y está conectado con la voluntad del Creador. En Bereshit se relata la creación del mundo por parte del Eterno en 6 días, culminando en el 7º día con el Shabbat. Adán y Eva son puestos en el jardín del Edén, los primeros seres humanos que fueron creados para vivir en una relación directa con el Creador, pero caen en pecado de desobediencia y son expulsados del jardín. A partir de aquí comienza un patrón de desobediencia en la humanidad que provoca su corrupción. Amén. Entonces, esto es como introducción todo lo que es el contenido de esta parashá, de esta porción de esta semana. El autor de la creación, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Esta palabra que aparece como un principio es la palabra Bereshit. En un principio creó Elohim los cielos y la tierra. En el hebreo lo leeríamos se pronuncia como Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim. Amén. La Torá comienza con una afirmación muy importante. El universo no es eterno. Todo lo que usted y yo estamos viendo. Creo que a todos nos gusta mirar una noche de cielo estrellado, de luna llena. En estos días hubo una luna llena hermosísima y a todos nos gusta, aunque no seamos fotógrafos profesionales, nos gusta sacarle foto a la luna, ¿verdad? Es hermosísimo. Pero todo eso que vemos no es eterno. A veces tenemos como ese pensamiento que es eterno, que eso existe. Sí, pero eso existe, pero hubo un comienzo, hubo un principio. Amén. Entonces, la Torah comienza con una afirmación muy importante: el universo no es eterno. En contraste con las creencias paganas, la Torah empieza a destacar el hecho de que el universo tiene un principio y que hay uno que está por encima del universo y que ha dado inicio a todas las cosas. Este conocimiento evita toda adoración a las cosas creadas en lugar del creador, que es lo que la misma esencia de la idolatría, como lo escribió el apóstol Pablo, el Rab Shaul, en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 20 al 25.
que dice, Romanos 1, 20 al 25, que sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se dejan ver desde la creación del mundo y perciben en las cosas creadas de modo que no tienen excusa. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí en este pasaje? Que con solamente el hecho de ver la creación no es para ser adorada, sino que la creación nos invita a adorar quien que creó esas maravillas tan hermosas. Amén. Entonces, pero ¿cuál es el problema del hombre? Vuelvo y leo el versículo 20. Porque sus atributos invisibles, ¿cuáles son los atributos invisibles de Dios? A Dios no lo podemos ver, pero se muestran en qué. Su eterno poder, dice, sus atributos invisibles. ¿Cuáles son sus atributos invisibles? Su eterno poder, su divinidad, se dejan ver desde la creación del mundo. Entonces, para mirar el poder, lo majestuoso de Dios, basta con que miremos la creación, no para adorar la creación, sino para distinguir en la creación el poder y la divinidad de Dios. Amén. Por eso dice que se dejan ver desde la creación del mundo y se perciben en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Aquí en Costa Rica, hay un señor que se llama Franklin Chandías, amén, que ha sido el primer astronauta de nacionalidad costarricense que ha ido al espacio. Él fue en varias ocasiones. Y en una entrevista que le hicieron hace algunos años, un periodista famoso aquí, Edgar Silva, le hacía una entrevista y él le decía que si él creía en Dios, a Franklin Chandía, porque usted sabe que por lo general los científicos, la mayoría de ellos son ateos. Pero este hombre dice, cuando yo fui al espacio por primera vez, miré la Tierra desde el espacio, miré todo el firmamento, yo dije, esto no puede haber sido creado de la nada. Esto tiene que haber alguien que lo creó. Y es así. Entonces, la misma naturaleza nos dice que hay un creador. Y a ese al que debemos de adorar. Pero ¿cuál es el problema del hombre? Dice el versículo 21. Porque habiendo conocido a Yuhei Bajei, no lo glorificaron como a Elohim, ni le dieron gracias. Más bien, se envanecieron en sus razonamientos y su mente insensata se les obscureció. Pretendiendo ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Elohim los abandonó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre ellos mismos. Ellos cambiaron la verdad de Elohim por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Amén. Entonces, la desgracia del ser humano es que abandonaron al Creador para comenzar a adorar a las criaturas. Y por eso vemos gente adorando al sol, gente adorando a la luna, gente adorando animales, gente adorando imágenes de hombres, amén, como la Virgen María, como el santo de no sé qué, la Virgen de Guadalupe, que la Virgen de aquí, las 50,000 vírgenes, no sé cuántas hay. Entonces están adorando a la creación en vez de adorar al que los creó. Esa es la mayor desgracia del hombre. Pero Pablo dice que cuando nosotros miramos con un corazón sincero y puro, tenemos que decir, no, esto tiene que alguien que haberlo creado. La majestuosidad del Creador se refleja en su creación. Amén. Pensemos esto. ¿Quién mejor que nadie conoce a su criatura?
Amén. Sino su creador. Amén. Por eso, un principio elemental es, si seguimos las instrucciones de nuestro creador, tendremos paz y seguridad. Pero si nos empeñamos en ir en contravía, no podemos esperar buenos resultados. El hecho de que alguien haya dado inicio y existencia a todas las cosas nos enseña que Él es el dueño de todo lo que existe y que tiene el derecho de gobernar sobre todo lo que es suyo. Este hecho le convierte en el gran legislador del universo. Si hay uno que ha dado inicio a todo lo que existe, tanto en los cielos como en la tierra, entonces todo lo que existe tiene que cumplir los propósitos suyos. ¿Qué quiero decirle con esto? Que todos nosotros, toda la creación cumple un propósito. Amén. Usted y yo somos creación de Dios y tenemos un propósito. ¿Por qué estás en esta tierra? Usted tiene un propósito. Todos nacemos con un propósito. Amén. Y cuando el hombre no está cumpliendo con ese propósito, cuando vienen esos vacíos en el alma y esa falta de identidad, y es cuando entramos en depresión y cuando viene la tristeza. Hay algo que nos está haciendo falta y es ubicarnos en su propósito. Amén. En su propósito. Quiero leerle, no lo tengo aquí anotado, pero me viene a memoria algo creo que lo he contado en algunas ocasiones, que pasando, sobre todo cuando uno pasa momentos difíciles de prueba, algunos algunos pasan cosas peor que otras y a veces uno se pone a pensar, hermano, y vemos nuestros problemas como la mayor desgracia de la tierra. Mi infancia, parte de mi infancia la viví en las calles, parte de mi infancia lo viví con un cáncer, parte de mi infancia fue muy difícil. Pero hermano, ahora que liberaron eh, a los rehenes y escuchar testimonios, de hecho, el día que los liberaron, yo no dormí, hermano. Yo me vine acostando como a las 5 de la mañana, de ese día. Y ahora que ya están afuera, hay un muchacho, ayer lo compartí, creo, en un estado, no sé si lo compartí en el grupo, Ron, de nombre Ron, él, 2 años en soledad, 2 años en soledad. Hermano, yo creo que a nadie nos gusta como la soledad. Claro, todos a veces necesitamos un momento, un espacio como de estar solos, sí, pero una cosa es estar solos y otra cosa es estar en soledad. Este muchacho pasó 2 años solo, no encerrado en una casa, viviendo solo, en un túnel, sin luz, sin nada. Y dice que lo dejaron con cuerpos de muertos ahí en el túnel, con cadáveres de sus propios amigos y compañeros que los habían matado y los metieron con él y se pudrieron ahí con él. Entonces, imagínense y verlo salir sonriendo y dándole gracias a Dios, que lo quisieron convertir al Islam, que lo obligaron a leer el Corán, que lo quisieron obligar a celebrar el Ramadán, que lo quisieron y que le dijeron que si se convertía al Islam lo dejaban de torturar, pero él dijo que no, que él tenía su fe, que él tenía su Dios y que él era un judío, era fuerte. Y lo siguieron torturando, le negaron la comida. Bueno, hermano, y uno dice, y uno que por cualquier cosita ya no vuelvo más, se aparta de Dios, se va al mundial y hace y deshace porque un hermano no me saludó, porque un hermano no me alzó a ver, o porque no me tomaron en cuenta para X cosa, o porque a Julano sí, a mí no. Esos son niñerías y necesitamos madurar, de verdad que sí. Todos tenemos un propósito. Usted se ha preguntado, hermano, yo en el Salmo 138, que voy a leerle,
yo pasando por muchas pruebas y muchas necesidades, y a veces cuando uno está pasando, entra en depresión. Creo que todos, sin conocer esa palabra depresión, creo que todos pasamos depresiones o vivimos en momentos de depresión muchas veces. Y yo estando en una de esas, estando en un ayuno, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿pero por qué conmigo tal cosa? ¿Por qué a mí me dio esto? Me enfermé de cáncer, me echaron de mi casa, viví en las calles, tuve que comer de la basura. ¿Por qué, Señor? Y a veces nos enfocamos en eso, ¿verdad? Y no entendemos. Pero en el Salmo 138, el Señor me hablaba ese día, en esa ocasión, y, y el Señor, en una visión que tuve, eso le estoy hablando hace unos 30 años tal vez. Y, y en esa visión, y cuando yo le estaba preguntando al Señor, yo tengo una visión y yo me veo como parado en una cumbre, yo miraba el cielo y una voz me habló y el Señor, y yo decía que era el Señor el que me hablaba en esa visión y me decía, el día que fuiste engendrado en el vientre de tu madre, se dio una palabra a favor tuyo. Y, y Y esa palabra la escucharon los ángeles y toda la corte celestial, pero también la escuchó Satanás y los demonios. Y Satanás ha intentado por todos los medios que esa palabra no se cumpla. Y en la visión veo una Biblia que se me abre, un pasaje que se me abre. ¿Cuál pasaje era? Salmo 138. Y una mano, un dedito, una mano gigantesca, me señalaba el versículo porque la Biblia era gigantesca en la visión. Estoy teniendo una experiencia personal en aquel momento y me leía el Salmo 138, versículo 8, este que le voy a leer y se lo regalo a usted. Dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en mí. Oh Señor, en tu misericordia no abandone la obra de tus manos. El Señor no abandona la obra de sus manos. Si usted está hoy con vida, es porque hay un propósito de Dios con usted. Era lo que el Señor me estaba diciendo. Y no dice, y el Señor me decía, aunque no era el propósito de tu padre ni de tu madre que tú nacieras, era mi propósito. Y estás en esta tierra porque eres un propósito de Dios. Por eso, hermano, que aunque mi papá no me quiera, aunque mi mamá no me quiera, aunque mis hermanos no me quieran, estamos en esta tierra. ¿Por qué razón? Porque hay un propósito. Y eso lo vemos desde la creación. Amén. Pablo dice que desde antes de la fundación del mundo el Señor te escogió. Desde antes de la fundación del mundo. Entonces tú no es que eres tu mamá, tu papá, quien sea, te lo puedo decir. No que usted fue un error, no que usted fue, a mí se me olvidaron las pastillas, no que a mí fue por esto y esto, y yo no lo quería tener, yo intenté abortarlo tantas veces y no pude, no importa. ¿Sabe por qué no pudo? Porque eres un propósito de Dios. Está dentro del plan perfecto de Dios. Tu alma es un plan perfecto de Dios. El Señor te escogió, dice, no desde la fundación del mundo, dice desde antes de la fundación del mundo. El Señor te escogió desde antes de la fundación del mundo. Regala este versículo a tu hijo que hoy anda en rebeldía, que hoy anda ahí, hermano, dando vueltas por el mundo y no quiere nada con Dios. Dile, tú estás en esta tierra porque eres un propósito de Dios. Eres propósito de Dios. Aunque no te quiera tu mamá, aunque no te quiera tu papá, aunque no te quiera. Tengo a mi hija aquí conectada, a mi Isabel, mi primogénita. Y hermano, esta niña ha pasado mil cosas. Y en su tiempo anduvo alejada de Dios y hoy está sirviendo a Dios. Esta es la niña que me ha dado 2 nietos. Y tengo un nieto de 6 años que esta semana me ha tenido loco porque quiere predicar y me dice, abuelo, ayúdeme a sacar una predicación. Bueno, entonces, hermano, el propósito de Dios en la vida se cumple. Amén. Amén.
Usted tiene un propósito de Dios. Todos tenemos un propósito de Dios. Pero ¿cuál es el plan del diablo? Alejarnos de ese propósito divino. Pero como dicen los chiquillos por aquí, salado, no va a poder. Amén. Entonces, si hay uno que ha dado inicio a todo lo que existe, tanto en los cielos como en la tierra, entonces todo lo que existe tiene que cumplir los propósitos suyos. Este ser superior dio inicio al tiempo, al espacio, a la materia, la vegetación y a los seres vivos, porque tenía una razón muy específica para hacerlo. Por lo tanto, él tiene la plena potestad para hacer lo que le plazca con las cosas que ha creado, para que absolutamente todo sea llevado a cumplir los propósitos suyos. Como dice el Salmo 138, él cumplirá su propósito. Amén. Él cumplirá su propósito. Nosotros somos parte de ese su propósito, el propósito suyo. Esto le convierte en el gran conductor de la creación. Este principio está detrás de los reclamos que él está haciendo sobre el hombre al ordenarle cumplir sus mandamientos. Amén. Parte de lo que usted y yo tenemos que cumplir entre los propósitos de Dios es cumplir sus mandamientos. Todas las cosas han sido sometidas a una Torá, o sea, a una instrucción, que es lo que significa la palabra Torá, instrucción. Cada cosa creada tiene una ley que cumplir. Esa ley es el propósito del creador para aquella cosa específica. Entonces, cuando alguien dice, pastor, ¿cómo hago yo para saber cuál es el propósito de Dios para mi vida? Fácil. Lea la Torá. Lea la Torá. La Torá es el propósito de Dios para usted y para mí. Hermano, ¿cómo hago para saber cuál es la voluntad de Dios? Cumpla sus mandamientos. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está escrita. Usted no necesita que alguien venga y le diga, así te dice el Señor fulano, fulana. No, la Torá, la escritura, la palabra ya está dada para que usted y yo vivamos por ella. Esas son las instrucciones. ¿Ok? Si un hombre no sirve al Creador conforme a la Torá, se revela contra el mismo principio de existencia de toda la creación y sale fuera del derecho de existir. ¿Entiende? Entonces, si yo no cumplo el propósito, si yo me salgo de ese propósito, si yo no quiero, porque yo puedo, como el sistema religioso lo ha dicho durante siglos, que ha hecho tanto daño, no, es que ya nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero no es la interpretación que se le ha dado. Estar bajo la ley, que lo hemos explicado a saciedad, es estar bajo la penalidad que está escrita en la ley de Dios para los que no cumplen la ley de Dios. Eso es estar bajo la ley. Pero una vez que usted y yo venimos al Señor, tenemos la capacidad de cumplir con los mandamientos de Dios. Por lo tanto, ya no estamos bajo la penalidad de la ley, ya no estamos bajo condenación, sino estamos en la gracia de Dios que nos salvó, que nos redimió para poder cumplir ahora a cabalidad con sus mandamientos. Amén. Ok, vuelvo a esta parte. Si un hombre no sirve al Creador conforme a la Torá, el Señor dijo, y lo vimos ahora en la fiesta de Sukkot, el que cree en mí, como dice la Escritura. No dice el que cree en mí como le dé la gana. No, dice el que cree en mí como dice la Escritura. Entonces, si el mismo Mashiach, si el mismo Yeshua está diciendo que hay que creer en él, no como lo dice la religión, no como lo dice la denominación X, no como lo dice el concilio X, no como lo dice el apóstol X, no como lo dice el tal profeta aquel, no, como dice la Escritura. Y yo tengo que creer como dice la Escritura. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Quieres
seguirme correctamente, vete a la escritura, vete a la palabra. Ah, ok. Pues entonces él también dice que el que me ama, mi palabra guardará. Y ese guardará es cumplirá con la palabra. Entonces, si un hombre no sirve al Creador conforme a la Torah, se revela contra el mismo principio de existencia de toda la creación y sale fuera del propósito de existir. Entonces, si yo no le sirvo ya a los propósitos de él, voy a morir. Porque lo que me mantiene con vida a mí es cumplir con los propósitos de Dios. Porque para eso fuimos creados, para cumplir sus propósitos. Todo lo que existe está allí porque el Eterno lo ha hecho y por él tiene un plan específico con toda criatura. Ningún detalle en la creación carece de significado. Todo lo que existe tiene un propósito. Este texto habla de un inicio, lo cual nos enseña que el tiempo es una creación y que el creador está fuera del tiempo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿cuándo arranca el tiempo? O sea, ¿cuándo inicia el reloj? ¿Cuándo inicia el tiempo? Desde el momento de la creación. Antes de la creación no hay tiempo. ¿Cuál era el tiempo antes de la creación? Eternidad. Eternidad. No tiene, no hay, no se cuenta el tiempo. Por eso, por ejemplo, arranca el tiempo con la creación. Hasta el Mashiach hay un tiempo. ¿Ok? Después viene los 7 años de la gran tribulación, como se le conoce popularmente. Pero después vendrá el reino milenial, ¿cierto? Después de la gran tribulación viene el reino milenial. ¿Cuánto tiempo es un milenio? ¿Cuántos años es un milenio? 1000 años. ¿Ok? Después de los 1000 años que viene. Después de los 1000 años que viene. Dice que después del milenio, Yeshua mismo entregará el reino a su Padre. Y volvemos como al principio, a la eternidad. Ya los años no contarán más. Ya no habrá noche, ya no habrá día, ya no habrá sol, ya no habrá tiempo, ya no habrá nada. ¿Por qué? Estaremos en la eternidad con Él. Viviremos en eternidad. Entonces, la buena noticia es que ya no nos vamos a poner viejos, porque vamos a vivir en eternidad. Ya el tiempo no tendrá efecto en nosotros. Entonces, este texto habla de un inicio, lo cual nos enseña que el tiempo es una creación. El tiempo como tal es una creación. Y que el creador está fuera del tiempo, porque él creó el tiempo. Luego habla que los cielos y la tierra fueron creados, lo cual nos enseña que el espacio y la materia no son eternos, sino fueron llevados a la existencia en un momento histórico en el principio del tiempo. Ahora, vamos a una pregunta importante. ¿Qué había antes del principio? Porque el texto que leímos, mire, estamos apenas en el versículo 1. ¿Cómo vamos a hacer? Estamos apenas en el versículo 1. Llevo casi una hora. ¿Qué había antes del tiempo? Porque el texto dice Bereshit, en el principio. Entonces, ¿qué había antes del principio? ¿Ok? Solo uno, Elohim mismo. Sin embargo, dentro del Eterno había planes que estaban allí desde la eternidad, en un estado que carece de tiempo, puesto que a partir de la creación de todo empezó el tiempo. Por eso es que dice que el Señor nos escogió. El Señor
Te escogió desde antes de la creación del mundo. ¿Ya? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Quiere verlo? Vamos a verlo. Vamos allá. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Gloria a su nombre. Efesios capítulo 1, versículo 4. Vamos a ver cómo dice esta versión. 1:4. Vamos a leer del versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mashiach. Según, verso 4, nos escogió en él. Nos escogió en él. ¿En quién? En Mashiach. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos. ¿Cuál es el propósito para que te escogió el Señor? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Ok? Ahí vemos parte del propósito por el cual usted y yo fuimos creados. Entonces, nos escogió en Él, ¿por qué? Porque lo que había antes del principio era Elohim. Elohim existe. ¿Desde cuándo existe Elohim? Desde la eternidad. Él no tiene principio, Él no tiene fin. Él es eterno. ¿Ok? Entonces, en Él existíamos nosotros. Él ya había pensado en cada uno de nosotros. ¿Ya? Estábamos en el pensamiento de Dios, sus planes, sus proyectos en la eternidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, es importante, amada familia. Mire qué importante. Entonces, todo lo que estaba dentro del creador antes de la creación está fuera del tiempo, pero no como algo existente, como nosotros lo entendemos, sino como parte de un pensamiento, un consejo, un plan y un proyecto. Tú eras proyecto de Dios, tú eras el plan de Dios. Amén. No estabas quizás en los planes de tu mamá, los planes de tu papá, no estaba, pero estabas en el plan de Dios. Y eso, a grandes rasgos, es lo que importa. Amén. Estar en el plan de Dios. ¿Están respirando? Mire, si estás respirando es que eres parte del plan de Dios. En la literatura de los sabios, en el Midrash, enseñan que ese plan es la Torah, que la sabiduría infinita del único eterno ha compuesto desde la eternidad en un estado fuera del tiempo. Según el Talmud, en el Tratado Nedarim 31b y en el Pesajim 54a, dice que hay 7 cosas creadas antes que el mundo fuera creado. Antes de Bereshit bara Elohim, del Génesis o de Bereshit, hay 7 cosas que fueron creadas. Vamos a verlas. Anótelas. Número 1, la Torá. La Torá. Según Proverbios, capítulo 8, versículo 22 al 27. Ahí dice, lo vamos a ver en un ratico. ¿Ok? ¿Qué más existió antes de Bereshit bara Elohim? El arrepentimiento, la teshuvah. ¿Ok? Salmo 90, versículos 2 y versículo 3. Número 3, el Edén existió antes que el mundo existiera. El paraíso, según Génesis, capítulo 2, versículo 8.
El Guineón, Guineón o el Geneón, el infierno, como se conoce popularmente, que no es el infierno como nos lo han enseñado, pero luego más adelante hablaremos de eso. Isaías capítulo 30, versículo 33. Número 5, el trono de gloria. El trono de gloria existe antes de la misma creación, el trono de gloria. Salmo 93, 2. Número 6, el templo. El templo. El Beit Hamidash existe desde antes de la creación, según Jeremías capítulo 17, versículo 12. Número 7, el nombre del Mesías. El nombre del Mesías ya existía desde antes de la creación del mundo, según el Salmo 72, 17. ¿Ok? Según Salmo 72, 17. El mundo fue creado con relación a estas 7 cosas. La Torá es el plan arquitectónico de toda la creación. Sin la Torá no existiríamos. Sin la Torá no habría planeta. Sin la Torá no habría nada. ¿Ok? El hecho de que se hable de el arrepentimiento como algo que precede a la creación nos enseña que aunque el Eterno no haya decidido de antemano que el hombre pecara, ya había planeado una solución para el pecado del hombre, como también está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Le voy a leer versión Biblia hebrea. Biblia hebrea, por eso está en hebreo ahí. Lo mismo que dice en español lo dice en hebreo. ¿Ok? Dice Revelación, capítulo 13, versículo 8, Apocalipsis 13, 8, de la Biblia hebrea. Y todo lo que mora en la tierra lo adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hay un libro de la vida del Cordero, ¿ok? Hay un libro de la vida del Cordero. Ese Cordero dice aquí, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Entonces ya el Eterno había establecido un plan de redención, de salvación, de Teshuvah a través del Cordero, el cual fue muerto, otra versión dice, el cual fue inmolado desde el principio de la creación o desde el principio del mundo. En Primera de Pedro, capítulo 18, perdón, Primera de Pedro 1, 18. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20 dice: tengan presente que los han rescatado de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, dice el verso 20, a la verdad, estuvo destinado desde antes de la fundación del mundo. El Mashiach, ya el plan de redención existía desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Entonces, la palabra hebrea que ha sido traducida como en el principio es Bereshit. Según lo encontramos en el diccionario con el H7225, es una palabra compuesta por 2 palabras. Bereshit es una palabra compuesta, como la gran mayoría de las palabras hebreas son compuestas. ¿Ok? Entonces, vemos ahí la composición de la palabra Bereshit. Bereshit
que número uno, B, que significa dentro de, en, con, por medio de, por causa de. Y la segunda palabra que compone Bereshit es Reshit, que significa primero, en lugar, tiempo, orden o rango, primicia, inicio, principal, lo mejor. Todo eso significa Reshit. Según el diccionario, esta palabra viene de la misma raíz que Rosh, con el H7218, que significa cabeza, parte superior, comienzo, jefe principal, gobernante, etcétera, entre otras palabras. Según Rashi, en todos los lugares donde la palabra Reshit aparece en las escrituras, se halla en el estado constructo en relación con el sustantivo que lo sigue. Este fenómeno gramatical llamado simihut en hebreo es muy común en las escrituras y construye una relación entre dos sustantivos, uno de los cuales está subordinado al otro, el cual lo determina. Por ejemplo, Simha Torah. La palabra Simha o Simha es una palabra femenina que significa alegría. Simha significa alegría. Cuando aparece en la forma constructo, se intercambia la letra G final por una tap para que tenga el significado de alegría. Simchat Torah. ¿Ok? La T viene siendo esa tap. ¿Ok? Simchat Torah, que significa literalmente la alegría de la instrucción o la alegría de la Torah, que es lo que se celebra al final de la festividad de Sukkot. Al final de Sukkot, en el octavo día, se celebra la Simchat Torah, la alegría por la Torah. La letra Tap final en la palabra Bereshit muestra que está escrita en la forma de constructo, dando el significado de principio de. Bereshit, principio de. Ahora, la palabra que sigue es Bara. Bereshit, Bara, que literalmente significa creó y por lo tanto no es un sustantivo, sino un verbo. Sin embargo, según Rashi, este verbo debe ser entendido como el crear. La traducción literal de los dos primeros versículos sería entonces, según el hebreo, es en el principio del crear de Elohim. En el principio del crear de Elohim, los cielos y la tierra. Cuando la tierra era confusión y vacío, con oscuridad sobre la superficie del abismo, el aliento de Elohim planeaba sobre la superficie, el aliento del Ruach, el aliento. Cuando usted habla, ¿qué suelta? Cuando estamos hablando, ¿qué soltamos? Aliento, ¿ya? Por eso dice que la versión al español dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, en el entendimiento del sistema religioso, es que la tercera persona de Dios al cual se le llama Espíritu Santo era el que se movía, pero no significa eso, porque no existe la Trinidad como tal. Lo que está diciendo es que el aliento de Dios, el soplo de Dios, al hablar de Dios, que es lo que produce la creación, el hablar de Dios, el aliento de Dios, el soplo de Dios, el ruaj de Dios. ¿Ok? Entonces, en el principio del crear de Elohim, los cielos y la tierra, cuando la tierra era confusión y vacío, con oscuridad sobre la superficie del abismo, y el aliento de Elohim planeaba sobre la superficie de las aguas, entonces Elohim dijo, haya luz, y hubo luz. Amén. Según la Torah con Rashi, con la traducción y eludición del comentario de Archie Kaufman. Amén. Esta es la explicación, la sacamos de ese comentario. Según esta interpretación, el primer versículo no explica el orden en que fueron creadas las cosas. En una de las reglas de interpretación del tercer nivel en hebreo es el drash, que es la búsqueda, el escudriñar.
se compara y se relaciona con una expresión o una palabra que aparece en diferentes textos en la escritura. La palabra Reshit aparece casi 20 veces en el Humash, dentro del Pentateuco que conocemos, y en más de 50 ocasiones en todo el Tanakh, conocido en el mundo cristiano como el Antiguo Testamento. Tanakh es una palabra acróstica compuesta de las 3 primeras letras de los nombres de las 3 partes del canon hebreo. La Torah, que significa instrucción. El Tanakh, la palabra Tanakh, ¿ok? Tanakh, que es instrucción. La N de Nevi'im, que significa profetas. Y la K, que es Ketubim, que significa escritos. ¿Ok? Ese es el acróstico. ¿Por qué se pone Tanakh con J en algunas ocasiones? Porque es el sonido que hace al final, como una J. Y por eso la ponen así. Pero realmente es Tanakh con K al final. ¿Ok? Bien. De las dos formas que usted la escriba está correcta. Ya sea con K o con J. Al final, porque es el sonido. Aunque la J no existe en el hebreo. Amén. Sino hace unos siglos, hace unos 15 siglos atrás, es que existe la letra J. Ok. Pero el sonido que da al final es esa, Tanaj. Se usa en relación con ok, entonces la palabra de Shit se usa en relación con el inicio de un reinado. Por ejemplo, Génesis capítulo 10, con un hijo primogénito, amén. Entonces es el Reshit, el primero. Según Génesis 49:3, Deuteronomio 21:17. Con los primeros frutos también se utiliza la palabra Reshit, ¿ok? Los primeros frutos de la tierra. Las primicias, amén, que le damos al Eterno, las primicias, es Reshit. En Proverbios capítulo 8, versículo 22, la sabiduría, que es la Torah, ¿ya? En Proverbios vamos a encontrar la palabra sabiduría en el idioma español, sabiduría. Pero la sabiduría, ¿qué es la sabiduría? La Torah. La Torah es las instrucciones. Entonces, en Proverbio, que fue lo que vimos de los 7 puntos que el Señor creó antes de que existiera el mundo, ya existía la Torah. O sea, entonces, en Proverbios 8:22, la sabiduría, que es la Torah, es llamada el principio, Reshit, de su camino. Dice Proverbios 8:22. Adonai Jehová que me hizo como el principio, y ahí se utiliza la palabra hebrea Reshit, como el principio de su senda. La primera de las obras antiguas, la primera. ¿Qué es lo primero que Dios creó? La sabiduría, la cual es la Torah. O sea, la Torah es lo primero que Dios creó. Las instrucciones. Jehová me hizo como el principio de su senda, la primera de todas las obras antiguas. En Jeremías capítulo 2, versículo 3, el pueblo de Israel es llamado la primicia, el reshit de sus frutos. Jeremías 2:3 dice, Israel era santo para Jehová, la primicia de su cosecha. A todos los que lo devoraban, se los tenía por culpables. El desastre recaía sobre ellos, declara Jehová. Entonces, Israel es la primicia de los frutos del Eterno. En la Escritura hay una relación muy íntima entre el Reshit y el Mesías. El Mesías es el Reshit de todas las cosas, como está escrito en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Vamos a leerlo. Colosenses 1, 15 al 18. Él es, hablando del Mashiach, él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito, Reshit, de toda la creación, el primogénito. Entonces, lo vimos anteriormente, que entre lo primero que existía, ya existía el nombre del Mesías. El principio, el primogénito de toda la creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas,
que están en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él existe antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Y además, él es la cabeza del cuerpo. Y aquí también se utiliza Reshit, que también es, o Rosh, que es cabeza del cuerpo, que es la comunidad, que es la asamblea, que es la congregación, que es la Kehilá, la Cajal. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo él tenga, para que en todo él tenga la preeminencia. Porque él es el primogénito de los muertos, porque fue el primero que murió y resucitó para nunca más morir. El Mesías es también las primicias, el reshit de la resurrección, escrito en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 y versículo 23. Dice, 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 y versículo 23. Pero el caso es que el Mashiach sí resucitó de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Verso 23. Pero cada uno en su orden. El Mashiach, las primicias. Luego, los que son del Mashiach en su venida. Cuando Yeshua regrese a esta tierra, dice que los muertos en Mashiach resucitarán primero. Entonces, ¿quién resucitó primero para no morir nunca más? Mashiach. Ok, Yeshua. Y luego, cuando él regrese, los que ya hayan muerto van a resucitar para nunca más morir. El Mesías es el proyecto que está detrás de todas las cosas creadas. El Mesías está en el interior del Padre eterno desde la eternidad, como está escrito en Juan capítulo 1, versículo 18. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie lo ha visto jamás. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, seno es adentro del Padre, Él lo ha dado a conocer. Aquí no está escrito que el Hijo está en el seno del Padre, sino en tiempo presente está en el seno del Padre. Como el Padre está fuera del tiempo, su Hijo, que es el proyecto Mesías, está fuera del tiempo, dentro del Padre, en la eternidad, en el presente continuo por toda la eternidad, como también está escrito en Juan capítulo 17, versículo 5 y versículo 24 en su parte B. Vamos a leerlo. Verso 5. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que yo tenía contigo antes que el mundo existiera. Verso 24. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que completen la gloria que me has dado, que ya me amabas antes de la creación del mundo. Entonces, el plan Mashiach ya existía desde antes de la creación. El Eterno ha decidido gobernar el universo por medio del Mesías. Por lo tanto, la palabra Reshit está relacionada en las Escrituras con el principio de un reinado. Por eso dice que todo fue creado por él y para él. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es gobernar a través de el Mashiach. El Eterno ha decidido gobernar el universo por medio del Mesías. Por lo tanto, la palabra Reshit está relacionada en las Escrituras con el principio de un reinado. Es más, el proyecto Mesías es la razón por la cual todas las cosas fueron creadas y para quien todo haya sido hecho. El Eterno creó todas las cosas por medio del plan Mesías. Así es como aquí hay que entenderlo. Hay un plan en el Eterno que se llama el Mashiach. En español decimos el Mesías, que significa el ungido. Y para el Mesías, que más adelante iba a ser manifestado a través de un hombre, como está escrito en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. La vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El plan Mesías, el proyecto Mesías, el Señor lo deposita en un hombre y ese hombre se llama Yehoshua, al cual conocemos como Yeshua, que anteriormente lo habíamos conocido como Jesús. Pero es un proyecto de Dios que existe desde antes de la fundación del mundo. El prefijo hebreo be en la primera palabra de la Torah, Bereshit, significa en, por, en aras de, por causa de. Esto nos enseña que Elohim creó los cielos y la tierra en Reshit, o por causa de Reshit, como hemos visto antes en la Torah, Israel y el Mesías. Amén. En relación, estos tres son uno. ¿Cuáles tres son uno? La Torah es el plan eterno por medio del cual el mundo fue creado. Dos, Israel es el primogénito del Eterno, según Éxodo 4:22 y Oseas 11:1. Y tres, el Mesías es la Torah manifestada como hombre, según Juan capítulo 1, verso 14, y el que reúne en sí a todo Israel, según Mateo 2:15 y Juan 12:32. Amén. Así que las cosas fueron creadas por medio de la Torá, por causa de Israel, y todo fue creado por medio del Mesías y por causa del Mesías, como también está escrito en Juan capítulo 1, versículo 3. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice la Reina Valera del 60. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta otra versión dice, versión hebrea, dice, desde un principio era Dabar de Elohim. Dabar es palabra. Y aquel Dabar, aquella palabra, estaba siempre ante Elohim. Y el Dabar ya existía. Era la expresión misma de Elohim. Este existía desde un principio ante Elohim. Todas las cosas por Dabar fueron hechas y sin ello nada de lo que había sido hecho fue hecho. Amén. Entonces, por ejemplo, quiero explicarle algo aquí. El verbo era Dios. Es una mala traducción porque da a entender que lo que nosotros entendemos que Jesús es Dios, no, Jesús no es Dios. Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Aunque es un Elohim, porque la palabra Elohim también es un juez. Y él también, él viene a juzgar y él viene a gobernar y también se traduce como gobernante. ¿Ok? Entonces, esta palabra es Torah, este proyecto es Mesías. Fue luego materializado poco a poco por medio de la creación de todas las cosas. Pero aunque el Mesías no había sido manifestado como hombre, todas las cosas fueron preparadas por causa de él y por causa de que él iba a venir y por supuesto como gobernante sobre todas las cosas creadas. Por esto podríamos traducir el texto de esta manera: por causa del principal creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Con esto voy a concluir. La primera letra de la Torá es Bet, que significa casa. Por lo tanto, podríamos entender que el primer versículo también de esta manera: una casa de Reshit creó Dios los cielos y la tierra. Esto nos enseña que los cielos y la tierra son la casa de Reshit.
que es el Mesías. O sea, del Reshit, del principal, que es el Mesías. Casa, ropa, es especialmente lo mismo. La creación es la ropa del Mesías, como está escrito en el Salmo 102, versículo 25 al 27, y Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12. Amén. Lo vamos a dejar aquí. Mañana leemos eso, si es la voluntad del Señor. Mañana 5:30 de la tarde, hora de Centroamérica, hora de Costa Rica. Amén, familia. No le voy a quitar más tiempo. Imagínense que nos quedamos apenas en los primeros 2 versículos. Amén. Y son 6 capítulos. Gloria a su nombre. Si no hay consultas, ¿todo bien? ¿Todo clarito? Porque es importante este tema de la Trinidad, ¿verdad? Sí. Porque de repente a compartirlo con alguien, aunque hace un poco cosquilloso, lo diría uno, bueno, ¿y esta doctrina de dónde viene? Porque se nos ha explicado a la sociedad el tema de la Trinidad. Es que, hermano, en la Biblia se no encuentra la palabra Trinidad por ninguna parte. Por ninguna parte. La Trinidad es una doctrina que sale del sistema religioso católico. El sistema religioso católico es una secuencia del paganismo. ¿Dónde sí existe Trinidad? Por ejemplo, la Trinidad existe en la religión babilónica. La Trinidad existe en la religión egipcia, en la sumeria y en diferentes religiones de, del Antiguo Oriente o del Antiguo mundo existen las triadas. Por eso vemos a Nimrod, Samiramis y Tamuz. Y así diferentes que se le conocen como triadas, y de ahí que es la tríada. Bien, familia. Creo que esto se me descargó. Ok, entonces vamos a orar para dar gracias al Padre. Que el Eterno nos los bendiga. Y mañana, si es la voluntad del Padre, nos presta vida, estaremos dando la siguiente parte hasta donde el Padre Celestial nos lo permita. Así que quedan todos cordialmente invitados para el estudio de mañana. Oramos. Eterno Rey, te damos gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por cada hombre y mujer que se ha esforzado por estar en esta clase, en esta enseñanza. Gracias por permitirnos dar inicio a este periodo, Señor, de estudio de las Parashot. Gracias, Padre amado. Bendecimos tu nombre. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada hombre y mujer que se ha esforzado por estar aquí, Eterno. Gracias por la invitación de mis hermanos. Bendice este hogar, bendice esta casa, bendice esta familia. Eterno Rey de los cielos. Gracias, Padre amado. Bendice a tu pueblo Israel, Padre, y a toda la casa de Israel en las naciones. A todo Israel, Señor, en las naciones. Bendícelo. Donde haya un hijo tuyo, donde haya un creyente, Padre amado. Fortalécelo de una manera poderosa y especial, de una manera extraordinaria, Padre amado. Gracias, Señor amado, por mi niña que cumplió años en esta semana. Fortalécela, bendícela, ayúdala en todo, Padre. Eterno Rey de los cielos, a mis nietos, bendícelos, Padre, y a todos y cada uno de mis hijos, y a todos y cada uno, Señor, de este pequeño remanente que tú nos has confiado para guiarnos en tu palabra, Eterno Rey de los cielos. Bendícelos, Padre amado, a cada hermano y hermana. Que esta semana, Señor, que este Shabbat sea un Shabbat muy bendecido. Lo que nos resta de este Shabbat, que podamos, Señor, estar en conexión espiritual contigo. Gracias, Padre, en el nombre y por los méritos de la don Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom, familia. Laila todo. Buenas noches, papá. Laila, hasta luego, Roy. Amén, amén. Shabbat Shalom. Muchas Shabbat gracias, shalom. Roy. Muy interesante. Gloria al Eterno. Amén.